Soy Marcos, y lo que voy a contarles es la razón por la que ya no duermo. Hace un mes mi vida era simple. Un trabajo de medio tiempo en una tienda, un cuarto desordenado lleno de videojuegos y noches tranquilas viendo películas. Pero todo eso se acabó cuando empezaron los sueños. No eran pesadillas normales, no. Eran algo mucho peor, algo que se sentía real. Y en cada uno de ellos estaba él, el hombre de los sueños rotos. No sé cómo se llama, ni si tiene nombre, pero sé que me persigue. Y no soy el único al que ha atrapado. La primera vez que lo vi fue en un sueño que parecía tranquilo. Estaba en el estacionamiento detrás de mi edificio, un lugar donde solía andar en skate de pequeño. El cielo estaba oscuro, cargado de nubes, y el aire olía a gasolina y humedad. Entonces lo vi, sentado en un viejo banco oxidado. Era alto, flaco, con un traje negro gastado que parecía sacado de un funeral antiguo. Su cara estaba envuelta en sombras, como si la luz no quisiera tocarlo. Pero sus manos, esas manos me pusieron los pelos de punta. Eran largas, huesudas, con uñas amarillas y puntiagudas como cuchillos. No dijo nada. Solo me miró y sentí un frío que me caló hasta los huesos. Desperté jadeando, con el corazón a mil, pensando que solo había sido un mal sueño. Pero al día siguiente, mi amigo Nico no contestó mis mensajes. Lo encontraron muerto en su cama, con los ojos abiertos y una cara de puro terror. Dijeron que fue un infarto, pero yo sabía que no era tan simple. Porque esa noche, en mi sueño, el hombre del banco había sonreído. Los sueños no pararon. Cada noche aparecía en un lugar diferente, un callejón lleno de grafitis, un parque cubierto de niebla, un edificio abandonado con ventanas rotas. Siempre estaba ahí, a lo lejos, mirándome. A veces levantaba una mano y señalaba algo detrás de mí, pero cuando me giraba solo había oscuridad. Su presencia era como un peso en el pecho, como si el aire se volviera veneno. Una noche soñé que estaba en mi cuarto. Todo estaba igual. El póster de mi banda favorita en la pared, la consola tirada en el suelo, las cortinas abiertas dejando entrar la luz de la luna. Pero entonces lo vi, de pie, junto a mi escritorio. No se movió, pero sentí que estaba más cerca de lo que parecía. Sus labios se abrieron y un susurro salió de su boca, tan bajo que casi no lo entendí. Tú eres el siguiente. Desperté con un grito, y cuando me miré el brazo, había un rasguño rojo, como si algo me hubiera agarrado. Esa mañana, mi primo Luis no llegó al taller donde trabajaba. Murió en su cama, igual que Nico. La noche antes, me había mandado un mensaje diciendo que había soñado con un tipo raro que lo miraba desde la ventana de su casa. No le hice caso, pensé que estaba exagerando. Ahora, el miedo me comía vivo. Ese hombre no solo estaba en mis sueños, estaba matando. Intenté no dormir. Me llené de energizantes, puse música a todo volumen, caminé por mi cuarto hasta que me dolieron los pies. Pero el sueño siempre te atrapa. La próxima vez que cerré los ojos, estaba en una fábrica abandonada. Las máquinas estaban cubiertas de óxido y el suelo crujía con cada paso. Había un olor a metal y podredumbre que me revolvía el estómago. Él estaba ahí, en medio del lugar, rodeado de cuerpos tirados en el suelo. Reconocí a algunos: Nico, Luis, incluso mi viejo vecino que murió hace años. Todos con los ojos abiertos, atrapados en una mueca de dolor. Caminó hacia mí, lento, como si disfrutara cada segundo. Sus pasos hacían eco en las paredes, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando estuvo cerca, vi su cara por primera vez. No tenía ojos, solo agujeros negros que goteaban algo viscoso. Su boca era una línea torcida llena de dientes podridos. «Ellos duermen por mí», dijo, y su voz era como un clavo raspando una pizarra. «Pronto tú también». Quise correr, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. Extendió una mano y tocó mi cara. Sentí un dolor que me quemó por dentro, como si me arrancaran algo del alma. Desperté temblando, y cuando me vi en el espejo, tenía una marca en la mejilla, roja y caliente. Esa noche, mi jefe de la tienda no abrió el negocio, muerto, en su cama, igual que los demás. No podía seguir así. Me metí a internet, buscando cualquier pista. Encontré un foro donde otros hablaban del mismo hombre. Traje negro, manos como garras, una sombra que te seguía en sueños. Algunos decían que era un fantasma vengativo.
otros que era un demonio que comía miedo, pero un comentario me heló la sangre. Alguien que decía haber sobrevivido escribió que ese hombre era una maldición vieja, creada por alguien que odió tanto al mundo que juró destruirlo desde los sueños. Una vez que te miraba, estabas condenado. La única forma de pararlo era enfrentarlo donde vivía, en tu mente. No sabía si creerlo, pero no tenía opción. Agarré un cuaderno y anoté todo lo que recordaba de él. Cómo se movía, qué decía, cómo me hacía sentir. Si iba a pelear, tenía que estar listo, pero el miedo no se iba. Cada vez que cerraba los ojos, sabía que él estaría esperándome. La última noche, decidí enfrentarlo. Me tiré en la cama y dejé que el sueño me llevara. Aparecí en una calle vacía, con edificios rotos y un cielo rojo como fuego. Él estaba en el centro, rodeado de cuerpos que se retorcían en el suelo, gimiendo como si suplicaran. Esta vez no corrí. Caminé hacia él, con las piernas temblando pero el corazón firme. «¿Por qué yo?», grité. «¿Qué carajo quieres?». Giró la cabeza y esos pozos vacíos parecieron tragarme. «Tu miedo me alimenta», dijo, su voz retumbando en mi cabeza. «Tu sufrimiento me da fuerza». Levantó una mano y los cuerpos se pusieron de pie, torpes, como muñecos rotos. Eran Nico, Luis, mi jefe. Sus caras estaban vacías, pero sus manos venían por mí. Recordé lo que leí, enfrentarlo en su terreno. Cerré los ojos y me imaginé una luz, algo fuerte, algo que lo quemara. No sé cómo lo hice, pero sentí que algo crecía en mi pecho. Abrí los ojos y una explosión de luz salió de mí, iluminando todo. Él retrocedió, gruñendo como un animal herido. Los cuerpos cayeron, y la calle empezó a deshacerse como si fuera humo. «No te tengo miedo», mentí, pero lo dije con fuerza. Él dio un grito que me atravesó, y luego desapareció. Para la segunda historia del día tenemos algo especial: El Corredor Fantasma, una narración escalofriante enviada por uno de nuestros seguidores. Prepárense para adentrarse a otro relato de terror en primera persona, donde los pasillos oscuros esconden más que simples sombras. Vamos con ello. Soy Daniel, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre cuando me encontré con el Corredor Fantasma. Todo comenzó cuando era niño, viviendo en una vieja casa con mi familia en las afueras del pueblo. Mi hermano menor, Lucas, y yo solíamos pasar horas explorando los largos pasillos de esa casa destartalada, inventando juegos y aventuras. Éramos inseparables. Pero un día todo cambió. Lucas desapareció. Lo buscamos por todas partes, en el sótano, en el ático, en el jardín lleno de maleza. Nada. La policía dijo que probablemente había huido, pero yo sabía que no era cierto. Yo había visto algo ese día, algo que no podía explicar. Un corredor oscuro, un pasaje que no debería estar allí, que parecía llamarlo hacia su interior. Han pasado 20 años desde entonces. Ahora, adulto y con una vida que intenté construir lejos de esos recuerdos, decidí volver a esa casa abandonada. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué le pasó a Lucas. Lo que encontré fue mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. El aire estaba cargado de polvo cuando empujé la puerta principal. El crujido de la madera resonó en el silencio, y una ola de nostalgia mezclada con miedo me golpeó al instante. Todo estaba igual, pero diferente. Los muebles cubiertos de telarañas, las paredes desconchadas, el olor a moho impregnándolo todo. Caminé por los pasillos, mis pasos resonando como tambores en la quietud. Los recuerdos de Lucas riendo a mi lado me perseguían. Entonces lo vi. Al final del pasillo principal, donde antes solo había una pared con un cuadro viejo, ahora había un corredor. Era largo, estrecho, con paredes de madera oscura que parecían absorber la luz. El suelo crujía bajo mis botas, y un frío inexplicable se coló por mi chaqueta. No recordaba ese pasaje de mi infancia, pero ahí estaba, como si siempre hubiera pertenecido a la casa. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, di el primer paso. La luz del día que entraba por las ventanas rotas se desvaneció en segundos, reemplazada por una oscuridad densa, casi viva. El aire se volvió helado y comencé a escuchar algo. Susurros. Voces lejanas, apenas audibles, que parecían pronunciar mi nombre. «Daniel, Daniel». Tragué saliva y seguí adelante.
sosteniendo mi linterna con manos temblorosas. Al final del corredor vi una figura. Era pequeña, delgada, con el pelo desordenado. Mi corazón dio un brinco. «¿Lucas?», grité, corriendo hacia él. Pero cuando llegué, no había nada. Solo una pared sólida, fría al tacto. Confundido, me di la vuelta para salir, pero el corredor había cambiado. Se sentía más largo, más estrecho. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y una sensación horrible me invadió, como si algo me observara desde las sombras. Entonces lo escuché, un grito desgarrador, el grito de Lucas, viniendo de algún lugar cercano. Corrí hacia el sonido, desesperado, pero el corredor se retorcía, llevándome a pasajes imposibles, a habitaciones vacías con muebles rotos y espejos cubiertos de polvo. Finalmente, encontré una puerta. La abrí con fuerza y caí de rodillas en la entrada principal de la casa. Salí corriendo al aire fresco de la noche, jadeando, prometiéndome no volver jamás, pero no podía dejarlo así. Lucas estaba ahí, en alguna parte. Tenía que encontrarlo. Pasaron días antes de que reuniera el valor para regresar. Esta vez, llevé una linterna más potente y una cámara para grabar lo que encontrara. No estaba seguro de qué esperaba probar, pero necesitaba evidencia, algo tangible. Al entrar de nuevo en el corredor, la casa desapareció en un parpadeo. Mis botas resonaron contra un suelo de baldosas sucias y un olor acre a desinfectante y podredumbre llenó mis pulmones. Estaba en un hospital, pero no uno cualquiera. Un hospital abandonado, con camillas oxidadas volcadas en los pasillos y monitores rotos colgando de cables expuestos. El silencio era sofocante, interrumpido solo por el goteo lejano de alguna tubería rota. Mientras avanzaba, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando la linterna, pero no había nadie. Solo sombras bailando en las paredes. Seguí caminando y entonces la vi. Una figura al final del pasillo, vestida con una bata de hospital raída. Corrí hacia ella, convencido de que era Lucas. Pero cuando llegué, me detuve en seco. No era mi hermano. Era una mujer, alta y demacrada, con ojos vacíos que parecían pozos sin fondo. Su boca se torció en una sonrisa horrible y susurró: «Él está aquí, esperando por ti». El pánico me inundó. Di un paso atrás, pero ella desapareció como si nunca hubiera estado allí. Intenté encontrar la salida corriendo por los pasillos interminables. Cada puerta que abría me llevaba a otra parte del hospital. Una sala con expedientes médicos amontonados, algunos con mi nombre y el de Lucas garabateados en tinta roja. Otra con sombras que se retorcían en las paredes, formando figuras humanas que gemían en silencio. En un momento, algo rozó mi hombro, frío y húmedo, pero cuando me giré, no había nada. Finalmente, tropecé con una puerta que me devolvió al corredor original. Salí de la casa tambaleándome, con la voz de esa mujer resonando en mi cabeza. «Volverás. Siempre vuelves». No podía rendirme. Investigué sobre la casa y descubrí rumores inquietantes. Había sido construida sobre un antiguo cementerio, y algunos decían que un portal a otra dimensión se escondía en sus cimientos. Armado con esa información y una determinación que rayaba en la locura, regresé una vez más. Al cruzar el umbral del corredor, el mundo cambió de nuevo. Ahora estaba en un bosque denso y oscuro. Los árboles eran altos, con ramas retorcidas que parecían garras. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies, y no había luz del sol, solo una penumbra grisácea que lo envolvía todo. El aire olía a tierra húmeda y algo metálico, como sangre. Caminé, sintiendo que algo me seguía. Entonces los vi, ojos brillantes en la oscuridad, pares de puntos amarillos que me observaban desde los árboles. El crujido de ramas rotas resonó a mi alrededor, y sombras rápidas se movieron entre los troncos. Mi linterna parpadeó, y de pronto las criaturas emergieron, seres deformes, con piel grisácea y garras largas, sus bocas llenas de dientes afilados. Corrí, con el corazón a punto de estallar, pero el bosque era un laberinto sin fin. En un claro encontré una cabaña vieja, apenas una choza podrida. Dentro, una figura encapuchada me esperaba. Su voz era grave, resonante. «El corredor es un lugar entre mundos, donde los perdidos vagan para siempre. Tu hermano está aquí, atrapado en su propio terror». «¿Cómo lo libero?», pregunté, con la voz rota por el miedo y la esperanza. «Debes enfrentar tu mayor miedo.
respondió, señalando un espejo cubierto de mugre en la pared. Solo entonces podrás romper el ciclo. Me acerqué al espejo con las piernas temblando. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero no era yo. Estaba demacrado, con ojeras profundas y ojos llenos de terror. Entonces el reflejo habló, con mi propia voz, pero distorsionada. Tu mayor miedo es que tú eres el responsable de la desaparición de Lucas. Lo dejaste entrar en el corredor aquel día. Un torrente de recuerdos me golpeó. Vi flashes de nuestra infancia, Lucas y yo riendo, jugando, y luego esa tarde fatídica. Yo lo había desafiado a entrar en el corredor. «No seas gallina», le dije, riendo. Él sonrió, confiado, y cruzó el umbral. Pero nunca salió. La culpa me había carcomido desde entonces, escondida en lo más profundo de mi mente. Ahora lo entendía. El corredor no era solo un portal. Era una manifestación de mi propia culpa, de mi miedo a aceptar lo que había hecho. Con lágrimas corriendo por mi rostro, susurré: «Lo siento, Lucas. Perdóname». En ese momento, el bosque comenzó a desvanecerse. Los árboles se disolvieron en sombras y me encontré de nuevo en el corredor, frente a una figura al final del pasaje. Era Lucas, pero no como el niño que recordaba. Era un adulto, con una sonrisa tranquila en el rostro. «Gracias por liberarme», dijo, antes de desvanecerse como humo. Salí de la casa por última vez, con el peso de la culpa reemplazado por una extraña paz. Había enfrentado mi miedo y liberado a Lucas de su prisión. El corredor ya no me llamaría, pero sabía que seguía allí, acechando en las sombras de esa casa maldita, esperando a otros que cargaran con sus propios miedos. A veces, en las noches silenciosas, aún escucho los susurros del corredor, un eco lejano que me tienta a volver. Pero sé que no debo hacerlo. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Para la tercera historia del día, hoy tenemos algo especial: La Dama de Blanco, enviada por Elena, una seguidora apasionada del canal. Prepárense para un relato en primera persona, lleno de misterio y terror, directo desde las sombras de Valverde. Aquí va. Soy Elena, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre cuando me encontré con la Dama de Blanco. Todo comenzó cuando me mudé a Valverde, un pequeño pueblo perdido entre bosques oscuros y montañas lejanas. Era un lugar tranquilo, casi demasiado tranquilo, donde las casas de piedra parecían guardar secretos y los habitantes susurraban historias que al principio tomé como simples cuentos. Entre esas historias, la más inquietante era la de la Dama de Blanco, un espíritu que, según decían, aparecía en las noches de luna llena cerca del viejo cementerio. No le di importancia al principio, pero pronto descubriría que subestimar una leyenda puede tener consecuencias aterradoras. Llegué a Valverde buscando un nuevo comienzo tras un año difícil. Alquilé una pequeña casa en las afueras, cerca del bosque, y me instalé con la idea de encontrar paz. Los primeros días fueron normales. Deshice mis maletas, exploré el pueblo y conocí a algunos vecinos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara sobre la Dama de Blanco. Fue en la biblioteca local, un edificio antiguo con estantes llenos de libros polvorientos, donde encontré un tomo titulado Leyendas de Valverde. Curiosa, lo abrí y leí la historia de Isabel, una joven que vivió hace siglos. Isabel era hermosa, con cabello negro como la medianoche y ojos verdes que decían podían hechizar a cualquiera. Estaba a punto de casarse con Antonio, su gran amor, cuando la tragedia golpeó. La noche antes de la boda, un grupo de bandidos irrumpió en su casa. Mataron a Antonio frente a ella y tras una lucha desesperada, acabaron con su vida de forma brutal. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por el pueblo, vestida con su traje de novia blanco, buscando venganza. Los detalles eran escalofriantes. Algunos aseguraban haberla visto flotando entre las tumbas, con el velo cubriendo un rostro que nadie había visto claramente. Esa noche, mientras leía bajo la luz tenue de una lámpara, sentí un escalofrío. Cerré el libro y me convencí de que solo era mi imaginación, pero al dormir tuve el primero de muchos sueños. Estaba en un bosque oscuro, rodeada de árboles retorcidos. Una figura blanca avanzaba entre la niebla, silenciosa como la muerte misma. Intenté acercarme, pero cada paso que daba hacía que se desvaneciera. Desperté sudando, con un frío inexplicable en la habitación.
Los días siguientes intenté ignorar el sueño, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Una noche decidí salir a caminar para despejar mi mente. La luna llena iluminaba el cielo, bañando el pueblo en una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hacia el cementerio, un lugar que había evitado por las historias que contaban. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y el aire olía a tierra húmeda. Entonces la vi. Al final del camino, cerca de una tumba antigua, estaba ella, una figura alta, vestida de blanco, con un velo que ocultaba su rostro. Mi corazón se detuvo. No podía moverme, no podía respirar. Intenté convencerme de que era un truco de la luz, pero cuando di un paso atrás, ella giró la cabeza hacia mí. A través del velo, sentí sus ojos perforándome. Un susurro cortó el silencio. ¡Ayúdame! Su voz era suave, pero cargada de un dolor que me heló la sangre. Quise gritar, correr, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a desvanecerse, como si la niebla la absorbiera, hasta que no quedó nada más que el sonido del viento entre las tumbas. Cuando finalmente recuperé el control, corrí a casa y me encerré, temblando. Esa noche no dormí. Su voz seguía resonando en mi cabeza y la imagen de su silueta blanca se grabó en mi mente. No podía sacármela de la cabeza. Al día siguiente volví a la biblioteca, decidida a saber más. Encontré registros antiguos que mencionaban desapariciones en el pueblo desde la muerte de Isabel, siempre en noches de luna llena. La gente culpaba a la dama de blanco, diciendo que se llevaba a los hombres como venganza. Pero algo no encajaba. En mis sueños, ella no parecía un espíritu maligno. Parecía atrapada, desesperada. Hablé con doña Rosa, una anciana que vivía al borde del pueblo. Me miró con ojos cansados y me advirtió: la dama no es lo que parece. Isabel era buena en vida. Si te habló, es porque necesita algo. Pero ten cuidado, niña, meterte en esto puede costarte caro. Sus palabras me intrigaron aún más. Esa noche, el sueño cambió. Estaba en una casa antigua, con paredes agrietadas y muebles cubiertos de polvo. La dama de blanco estaba frente a un espejo roto. Al acercarme, el reflejo mostró una escena que me hizo retroceder. Isabel luchando contra los bandidos, su vestido blanco tiñéndose de rojo mientras la apuñalaban. Ella se giró hacia mí y levantó el velo. Su rostro era hermoso pero devastado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Encuéntralos», susurró. «Deténlos». Desperté con el corazón en la garganta. ¿A quiénes debía encontrar? Los bandidos estaban muertos hace siglos. Entonces pensé en las desapariciones recientes. Tal vez no eran cosa del pasado. Comencé a investigar. Las víctimas recientes eran jóvenes, como Isabel, y siempre desaparecían cerca del cementerio en noches de luna llena. Una corazonada me llevó al bosque una noche. Me escondí entre los árboles y lo que vi me heló la sangre. Un grupo de personas con túnicas negras reunidas alrededor de un altar. En el centro, una chica estaba atada, con los ojos vendados. Reconocí el símbolo en el altar. Lo había visto en el espejo del sueño, un círculo con líneas retorcidas, el sello de un culto antiguo. El líder, un hombre alto con una máscara, levantó un cuchillo y comenzó a recitar un conjuro. De pronto, la dama de blanco apareció detrás de él, su figura brillando en la oscuridad. El hombre se giró, sorprendido, y la chica aprovechó para soltarse y huir. El caos estalló, y yo corrí también, con el sonido de sus gritos persiguiéndome. Esa noche, ella se apareció en mi habitación. Su presencia era gélida, pero no hostil. «Ellos son los descendientes de mis asesinos», dijo, su voz resonando en mi mente. «Sacrifican vidas para mantener su poder. Debes detenerlos». Me dio un relicario con su retrato y me explicó que estaba atada al lugar de su muerte, incapaz de actuar sola. Yo era su única esperanza. Descubrí que el líder del culto era el alcalde, un hombre aparentemente intachable. La próxima luna llena, supe que sacrificarían a María, una chica de la panadería. Me preparé con el relicario y un cuchillo que había encontrado en la casa del sueño. Esa noche me infiltré en el bosque y esperé. Cuando comenzaron el ritual, con María en el altar, actué. Levanté el relicario y llamé a la dama de blanco. Su luz llenó el claro, y los cultistas retrocedieron, aterrados.
El alcalde se lanzó sobre mí con el cuchillo sacrificial. Luchamos y en un momento de puro instinto lo apuñalé. Mientras caía, ella lo tocó y su cuerpo se deshizo en cenizas con un grito inhumano. El culto se desbandó y la dama de blanco me miró. Por primera vez, sonrió. «Gracias», susurró, antes de desvanecerse en un destello de luz. Las desapariciones terminaron esa noche. El pueblo nunca supo la verdad, y yo guardé el secreto. A veces, en las noches de luna llena, siento su presencia, pero ya no es fría ni aterradora. Es un eco de gratitud. Sin embargo, nunca olvidaré el miedo que sentí al enfrentar ese mal antiguo, ni la certeza de que algunas leyendas son advertencias de lo que aún acecha en las sombras.